Listo. Listo. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí reunidos Miguel Koch, Esteban Vergara, el señor Hernán y mi persona Jonathan. Entonces, vamos a empezar primero dando un contexto general sobre quién es Hernán para posteriormente pasar a que don Hernán nos cuente alguna anécdota o algo que como que a él le haya sucedido, impactado o así. Entonces, Bueno, mi nombre es Hernán Darío Ramírez Duque, soy ingeniero mecánico UPB 1983. Estuve trabajando pues la ingeniería en la industria, pero después di un salto bien grande hacia lo social. En parte un poco por motivación religiosa, pero en parte también en la perspectiva de la educación popular. Vale recordarle o expresar aquí de manera clara que estoy de acuerdo en que me firme, no tengo ningún problema con que la información sea pública. ok. Bien, entonces he trabajado bastante la perspectiva de la educación popular. Llevo en este momento más de 30 años trabajando en esa perspectiva y los últimos 9 años acompañé como organización defensora de víctimas, encabezando una fundación la cual represento, o como organización defensora de víctimas de la Mesa Distrital de Medellín de Participación Efectiva de Víctimas, que se constituyen a partir de la Ley 1448 de 2011 en Colombia, que reconoce que hay un conflicto armado en Colombia, un conflicto armado interno, y que el Estado tiene responsabilidad en resarcir a las víctimas. Entonces estuve 9 años, los últimos 9 años he estado trabajando en esa perspectiva. Listo. Nos gustaría que nos contaras en todas esas experiencias que te han llegado, ha sido, o sea, no sé, cómo te ha impactado transformar desde lo social, las historias de las víctimas han sido historias muy fuertes. Sí, incluso ahorita, pues, antes de que comenzáramos aquí ya formalmente, les contaba la experiencia que estoy viviendo en estos últimos días. La semana pasada una señora coordinadora de la Mesa de Víctimas de La Estrella, el municipio de La Estrella, que lamentablemente fue desalojada de un lugar de donde vino desplazada de Caucasia. Todos conocemos lo que es el Bajo Cauca en los últimos años, las últimas décadas, porque allá es donde más se produce coca, por lo menos en Antioquia. Entonces, ahí los grupos que están en confrontación generan mucho desplazamiento forzado. Ella vino desplazada de allá, buscó un sitio donde vivir, una casa de vicio donde pudo instalarse. Llevaba más de 10 años ahí, pero al mismo tiempo fue cooptada por un abogado, lamentablemente con un procedimiento ilícito, y en definitiva pues logró que un juzgado la desalojara y salió con su hija y con nietas. En total salieron 6 personas de su casa, y eso lamentablemente es permanente. O sea, no solo pasa aquí, sino en Medellín. Como mesa nosotros, como Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas de Medellín, nosotros hemos entregado 3 informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, al Sistema Integral para la Paz, porque lo entregamos también a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con la cual también hemos interactuado, igual ayudando en la búsqueda de personas desaparecidas. Lamentablemente, como Colombia, como país, tenemos un récord impresionante de más de 120.000 personas desaparecidas, forzadamente, ¿cierto? Hay otros tipos de desaparición, pero me refiero a la desaparición forzada. Lamentablemente, yo incluso comparo a veces nuestro país más bien como los países africanos. En el Cono Sur, por ejemplo, en la Argentina y Chile fueron 30.000, máximo 40.000 desaparecidos, pero en Colombia solitos más de 120.000. Y es un delito que apenas se vino a tipificar hacia el año 2000, o sea, cuando ya venía pasando bastante y de manera muy masiva, y todavía perdura hasta el día de hoy. Pero una pequeña preguntita. Sí. ¿Por qué desde el año 2000? O sea, no sé si hubo algún hecho trascendente en esa época que diera como pues pie a tantas desapariciones así más incrementales. Ha sido más bien como la presión de la sociedad y la presión de las víctimas y de las organizaciones de víctimas, que han venido presionando al Estado hasta que el Estado al final reconoce. Realmente ha sido un esfuerzo que ha venido de abajo para arriba, no ha sido, como dicen, los derechos se exigen, no se otorgan, sino que se exigen.
de alguna manera es un poco así lo que ha pasado en el transcurso de la humanidad. En eso Colombia pues no es la excepción a la humanidad. Los derechos humanos son de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, siendo que habían pasado muchas otras guerras antes. Entonces en Colombia viene a pasar exactamente lo mismo. Si bien ese delito está desde la década del 70, 80, que empieza incluso cuando inician pues los grupos de guerrilla que practicaban el secuestro y muchas veces también desaparición de personas, pero después en el 80, 90, cuando en Colombia empieza el narcotráfico a surgir, en la década del 80 específicamente, incluso aquí en Medellín, Antioquia, cuando surge el famoso cartel de Pablo Escobar, ellos practican, acuérdense que él generó un grupo que llamaba Muerte a Secuestradores. Luego en el 80-90 la coordinadora guerrillera que agrupaba pues a las FARC, el M-19 cuando fue el grupo guerrillero, en fin, y muchos más, Quintín Lame, EPL, en fin, eso generó pues mucha violencia a nivel del país, y luego en la década del 90 viene la reacción paramilitar, o sea, incluso muchos grupos armados también a partir de grupos guerrilleros. Entonces viene esa confrontación, se exacerba, y entonces ya el país ve la necesidad de que definitivamente es un delito que hay que tipificar, o sea que hay que identificarlo claramente y cuáles son las sanciones que hay que aplicar frente a él. En Colombia existía una ley que ya tipificaba, por ejemplo, el desplazamiento forzado, que es de 1997, la ley 387, es de 1997, imagínense, o sea, poco antes del 2000. Y apenas vino a tipificarse y a ver el Estado cómo enfrenta ese hecho y cómo trata de resolverlo. La ley 387 del 97. Y la ley de víctimas actual es de 2011, porque ustedes saben que en la primera década del 2000, del 2000 al 2010, y pues en los gobiernos de Álvaro Uribe de manera específica, no se reconocía el conflicto armado, él decía, lo que hay es una amenaza terrorista. Pero en la discusión del país y en la discusión que se dio en el Congreso, al final de cuentas, ya cuando cambió el gobierno a Juan Manuel Santos, en el primer gobierno de Santos en el 2011, pues él vino a ser 2010-2014, porque él estuvo también dos gobiernos como Álvaro Uribe, el cambio lamentable dijo, no, hay que reconocerlo, y bueno, y se impulsó a nivel del Congreso esa ley que es de vigencia desde 2011 hasta 2021, fueron 10 años. Okay. Pero en esos primeros 10 años las víctimas también crecieron, porque inicialmente, cuando la ley surgió, había poco más de 3 millones de víctimas a nivel nacional, pero en el 2021 ya iban 9 reconocidas, y obviamente el presupuesto que se había acopiado para atender las víctimas en esa primera década fue absolutamente insuficiente, como lo es todavía hoy día, ¿cierto? Entonces, por lo menos esa ley, en el gobierno de Iván Duque, en el 2021, en enero de 2021 se promulgó la ley 2078 de enero de 2021 por otros 10 años más, hasta 2031. Y ahí vamos, en este nuevo periodo de esa ley por otros 10 años. Entonces, bueno, eso como el principio. Lamentablemente como país todavía seguimos en una... El conflicto viene mutando, cambia, se transforma. Hoy día ya también en la ley de 975 de 2005 que se promulgó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del desmonte de los grupos paramilitares, esa ley tuvo una vigencia que ya está expirando. A partir de ahí surgió un sistema de justicia transicional y un sistema, lo que se denominó justicia y paz, y todavía están saliendo sentencias de esos estudios de esa ley, que ahora empalma con lo que surgió a partir de 2016 con el acuerdo del gobierno nacional con la FARC, que ya de ahí surge este actual sistema integral para la paz, con esas 3 instancias: Jurisdicción Especial para la Paz, Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad, que ya entregó su informe. Entonces la idea es como ir avanzando como país también en el tratamiento de nuestra violencia, a ver si algún día logramos superar esta situación. Uno ve que a veces muchas circunstancias pasan y siguen, y como les decía, mutan, porque ahora el narcotráfico tiene un peso más importante en el conflicto, ¿cierto? Ya es el narcotráfico el que está poniendo condiciones. Bueno, incluso en la misma denominación de los grupos hay disputa. El gobierno o las fuerzas armadas denominan por ejemplo, un grupo Clan del Golfo. Ellos se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia,
pues tratando de darle un cariz político a su lucha, ¿cierto? Pero cuando se ve que básicamente lo que hay es un asunto de narcotráfico, entonces eso implica mucha violencia y entonces ya no es propiamente actores políticos como fue la FARC o como es en este momento los diálogos con el ELN, que son organizaciones que tuvieron un origen claramente político, pero de todas maneras ya todos van quedando enredados también en el asunto del narcotráfico. Claro. Eso complejiza los análisis más, incluso en nuestras ciudades, aquí particularmente en Medellín, Antioquia, donde esos grupos también tienen dominio. Hay una alerta temprana, la 075, la 032 de 2021, que es una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo y habla de 140 grupos armados en Medellín. Entonces imagínense que hay bastante capacidad armada en la ciudad y que básicamente lo que hacen es control de microtráfico, narcotráfico, flujo de armas. O sea, desde el Bajo Cauca vienen incluso por la franja occidental y buscando lo que es hacia el Chocó, hacia esa zona de los puertos para mandar la pasta de coca hacia los Estados Unidos. Y todos los días vamos recibiendo noticias. Hoy día escuchamos del fentanilo, bueno, ya en México por allá están procesando esa droga y ya quieren introducirla aquí en Medellín. En Medellín hay un esfuerzo interesante en este momento, lo que llaman los diálogos sociojurídicos. El 2 de julio pasado se instauró una mesa aquí que coordina Jorge Mejía Martínez, quien era secretario de gobierno a nivel departamental, también fue concejal muchos años. Él está liderando un proceso porque dice que con esos grupos hay que hablar, porque se generaron, hay muchos grupos, como aquí en Medellín, por ejemplo, La Terraza, los Triana, los Pacheli, los Mesa, por ejemplo, en Bello, que llevan décadas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr superar eso? Que no sean que los abuelos, luego siguen los hijos, luego siguen los nietos, comandando unas estructuras que son criminales de todas formas, entonces, y que se lucran, y lo que buscan es un lucro rápido, pero la sociedad termina lamentablemente muy afectada con todo eso. A propósito de lo que mencionabas ahorita de las víctimas de desplazamiento forzado, en uno de los informes que presentaron ante la JEP, se mencionaba que más que todo las víctimas de desplazamiento eran niños también, ¿cierto? Sí, sí. Miren, de hecho la ley 1448 me parece que hace algo acertado y es que eso generó unas estructuras, lo que llaman mesas municipales, distritales, departamentales y mesa nacional de víctimas. Entonces son estructuras que están a nivel de todos los municipios y eso genera política pública para atención a las víctimas del conflicto armado. Entonces, todo alcalde está obligado a sesionar 4 veces en el año en lo que se denominan unos comités territoriales de justicia transicional. Entonces, ellos tienen que dar cuenta ahí de cómo va avanzando la política pública en favor de las víctimas en su municipio. Okay. Y eso tienen que presentarlo y de hecho existe entonces lo que se denomina la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la UARIV, que es una instancia que coordina a nivel nacional lo que se llama un Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Entonces todo alcalde, todo gobernador del país, e incluso a nivel nacional existe una mesa nacional, entonces las organizaciones terminan siendo constituidas en su mayoría por mujeres. Es una situación dramática porque los compañeros, los esposos han sido asesinados, desaparecidos, muertos, en fin, o secuestrados. Entonces muchas son mujeres cabeza de familia que les toca con sus hijos, hijas, seguir llevando la vida adelante. Entonces hay una presencia muy importante ahí y de hecho existe también, en las mesas se acogen todos los hechos victimizantes, ya no solo como la ley 387 de 1997, como les decía, que fue la primera ley y muy importante en el 97, que tipifica cómo es el desplazamiento forzado, qué atención debe proveer el Estado a las víctimas de desplazamiento forzado, sino que ya la ley 1448 de 2011 ya recoge todos los hechos victimizantes y todos los enfoques diferenciales. Entonces, niños, niñas, adolescentes, hay presencia, por ejemplo, de jóvenes en las mesas de víctimas. Hay una persona que va por los enfoques etarios, adulto mayor, está el enfoque de discapacidad, está el enfoque de diversidad de género, están, además de esos enfoques, o sea, todos los enfoques etarios y de discapacidad, también hay víctimas, entonces en su mayoría de desplazamiento forzado, porque es el delito más masivo
que normalmente va ligado a los otros. ¿Cuáles son los otros? Hechos contra la vida y la libertad, secuestro, desaparición forzada. Aquí en Antioquia es el departamento que mayor número tiene de personas víctimas de desaparición forzada. Entonces existe la mesa distrital, pero existe también mesa departamental, existe mesa de la sociedad civil. Antioquia está bien organizada en esa parte y vamos avanzando. O sea, todos los hechos victimizantes que recoge la ley 1448 ya no escoge solo el desplazamiento forzado como la ley 387, sino todos los hechos victimizantes, homicidio, en fin, tortura y también los delitos de violencia sexual. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz acaba de abrir un macro caso para analizar el hecho de la violencia sexual en el marco del conflicto, ¿cierto? Violencia sexual ahí no necesariamente en el marco del conflicto. Lamentablemente sabemos que a nivel intrafamiliar existe mucho, ¿cierto? Y que incluso los primeros violadores muchas veces están dentro de la familia, el tío, el primo, hasta el hermano o el papá. Sí. Pero dentro del marco del conflicto armado existe también violencia sexual. O sea, las mujeres como botín de guerra. Entonces, ese es un delito que también la Jurisdicción Especial para la Paz lo acaba de acoger como un macro caso y se está trabajando. No obstante, nosotros como Medellín pedíamos que se acogiera el hecho como macro caso del hecho de desplazamiento forzado, porque aquí en Medellín también hay el desplazamiento forzado intraurbano, o sea que no hay que trascender las fronteras del distrito de Medellín, que incluso ya no se dice municipio y no distrito, porque es Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, y eso trae otras consecuencias para esta división territorial, ¿cierto? Porque ya muchos recursos vienen directo de la nación, pero el que antes era municipio, hoy día es ya distrito, tendrá que cumplir unas metas también, y los presupuestos tienen que ajustarse y cumplir unas metas con esos presupuestos. Entonces, hay un problema grande también, y es que en Colombia existen lo que llaman las zonas PEDER, donde existen planes de desarrollo con enfoque territorial. Los 170 municipios más afectados con el conflicto armado son zonas PEDER, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está en el nordeste y Bajo Cauca, es una de ellas, en Urabá también hay. Y de ahí surgieron lo que llamamos las curules de paz, que en este momento hay representantes de las víctimas, son 16 curules de paz de cada una de esas zonas PEDER, y eso ha sido un avance importante. Se han implementado pues medidas, pero todavía queda mucho terreno por recorrer, y principalmente el asunto presupuestal es un asunto clave, porque un porcentaje bajo es el que se ha indemnizado de víctimas. Además, la ley también acogió otro asunto, que es lo de restitución de tierras, o sea, personas que fueron despojadas de sus predios. El fenómeno paramilitar lamentablemente afectó mucho en esos. Ustedes habrán oído en las noticias de Urabá, en el Bajo Cauca, pero en todo el país se dio eso. O sea, personas que eran sacadas de sus fincas. O, por ejemplo, eran amenazadas. Véndame esto para hacerlo aparecer como legal, pero le ofrecen una décima parte de lo que vale, ¿cierto? Y entonces o me lo vende así o negocio con la viuda, ¿cierto? Entonces eso ha pasado bastante en este país, lamentablemente. Entonces eso es despojo también. Aquí de hecho existe la unidad de restitución de tierras, y que incluso para el caso de Medellín hay muchas cosas que todavía no se han implementado. Sí se ha avanzado en algunas cosas, por ejemplo, que una persona que va a ser desplazada de su casa en un barrio pueda pedir una medida de protección, de tal manera que la alcaldía diga: este bien no se puede negociar o no se compra ni se vende, ¿cierto? Son medidas que se han venido implementando como ciudad grande también, pero queda mucho por hacer, porque todos sabemos que muchas veces los delitos buscan camuflarse, ¿cierto? No hacerlos de manera clara y explícita. Mucha gente es violada o desplazada y no sabe ni quién lo desplazó, ¿sí? Muchas veces eso se da mucho, o se hacen pasar por uno siendo otro. Entonces, lamentablemente son situaciones que como país hay que tratar de corregir y avanzar a ver si algún día de verdad podemos aspirar a vivir en una paz más integral, más completa, ¿cierto? En el informe se mostraba que gran parte de los victimarios estaban sin identificar, aunque habían 3 de la fuerza pública, y me parece bastante extraño. Sí. Habían bastante sin identificar, cerca de 142. Sí, eso por ejemplo para el caso de Medellín, sí. O sea, porque la gente en los barrios más o menos ya sabe quién es quién, ¿cierto?
y sabe cómo es el modo de proceder y en fin, pero en muchas ocasiones o en algunas también no se sabe. Afortunadamente yo pienso y espero y aspiro a que como país podamos superar, por ejemplo, lastres como lo que pasó con lo de lo mal denominados falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales. O sea, personas que no eran guerrilleros ni que pertenecían a ningún grupo armado, pero que en afán de buscar que se estaba eliminando a los grupos guerrilleros se hacían pasar como guerrilleros. Afortunadamente esperemos que eso ya va quedando muy superado. Pero sí, todavía pasa ese fenómeno. O mucha gente, por ejemplo, dice, el que me sacó fue un guerrillero, mentira, es que era un paramilitar, simplemente porque lo ve con un brazalete o lo ve como de una prenda militar. O ellos mismos se disfrazan para hacer la culpa. O se disfrazan, exactamente. Incluso el episodio que recientemente pasó, que ha tenido mucha difusión en la prensa, escrita y por radio también, de que si eran del ejército o no, que estaban amenazando a unos campesinos ahí en esta zona de Córdoba, sí. Eso. Respecto a estos casos de desplazamiento forzado, ¿hay alguno que se te ha quedado marcado? Yo les contaba el caso de una señora que fue integrante de la mesa de víctimas de Medellín. Una señora que vino de Frontino porque el papá se lo secuestraron las FARC. Eso fue en la década del 80. Se lo secuestran las FARC, la familia se siente amenazada, se vienen a Medellín. Va a dar a la vereda Granizal, kilómetro 7 de la estación Santo Domingo Sabio. Vive ahí un tiempo y ahí es amenazada. De ahí salió al barrio Juan 23, Comuna 13. En Juan 23, un jefe de una banda del sector se enamora de una hija de ella. Quiere que ella se vaya con él y a ella no le interesa nada con él, no lo quiere. Lo trata de manera muy despectiva al punto de que cualquier día él la desaparece. Esa mujer la desaparecieron, la hija de ella. A partir de ahí, entonces miren los desplazamientos que sufrió de Frontino a la vereda Granizal, de la vereda Granizal a Juan 23, de Juan 23 se fue para Nuevo Occidente. De Nuevo Occidente ella se inició un proceso de acompañamiento que estuvimos haciendo en una vereda de Cáceres, Bajo Cauca. Ella es una mujer de campo, dice, yo quiero ese campo, yo no quiero la ciudad. Se implementó un proceso, se acompañó de mujeres, la alcaldía de Cáceres, en fin, pero en 2018 la confrontación entre Caparrapos, Clan del Golfo y ELN en Cáceres generó un desplazamiento masivo, tuvo que regresar de nuevo. Entonces esa mujer ha habido como 5 desplazamientos, fuera de eso tiene una hija desaparecida. Ahí está, en estos días hablé con ella, yo he acompañado estos procesos con energía solar, promoción de la energía térmica solar. Entonces les llevé unos hornos y unos deshidratadores a Ebéjico, porque está aspirando que en Ebéjico la incluyan en un predio que está liderando un campesino que vino del Atlántico. Y hay más de 50 familias que tomaron una finca que era de Pablo Escobar. La tomaron pues, pero no ilegalmente, sino de acuerdo con la unidad de víctimas y con la Agencia Nacional de Tierras, en fin, ya en un proyecto de atención a víctimas. Está generando pues como un proceso de cultivo de tierras ahí, tiene una parcelita, está con sus hijas e hijos y nietos bregando a pelechar otra vez ahí. De nuevo, mujer cabeza de familia, con hijos, hijas, y les toca vivir situaciones muy complicadas. Les digo que yo he aprendido mucho, o sea, cómo es vivir. Mejor dicho, en estos días estoy incluso en la San Buenaventura, donde hicieron un estudio muy interesante sobre los habitantes de la calle, cómo vive un habitante de la calle, con cuánta plata vive, cómo vive. Es impresionante, o sea, eso es como otro universo. Una realidad completamente diferente. Una realidad que pues uno que afortunadamente ha podido vivir de una manera decente, con un ingreso pues permanente que le ha permitido vivir dignamente, pues uno no se lo imagina, pero son modos de vida impresionantes. Y el de las víctimas pasa mucho eso, las revictimizaciones. O sea, la amenazan una vez, le matan uno, le secuestran otro, le desaparecen otro y repetidos desplazamientos y como que no logran. No quieren paz. No, la paz no llega, o sea, es triste, pero es muy masivo eso, que le pasa a muchas personas que les sucede de manera reiterada
los distintos hechos victimizantes. Entonces, total, una persona, por ejemplo, en la mesa de Medellín hay muchos que tienen varios hechos victimizantes, varios desplazamientos intraurbanos, además de desapariciones de familias. Hay una señora, por ejemplo, que vive en este momento en La Honda. Ella vino de Puerto Valdivia. En Puerto Valdivia, huyéndole a un grupo paramilitar, 2 hijas se ahogaron en un río. Uy, ¿qué? 2 hijas se ahogaron en un río. Y ella, en medio del dolor, vino a dar aquí a Medellín, y aquí ha sufrido varios desplazamientos. Ahora la señora incluso está luchando contra un cáncer, pero le ha tocado durísimo. Y también, por ejemplo, las de violencia sexual. Hay, por ejemplo, mujeres. Yo creo que hoy día la sociedad hemos avanzado mucho en entender que hay que respetar, pues, como la diversidad de orientación sexual. Y muchas personas, simplemente por optar por tener una orientación no heterosexual, no homosexual, o en fin, toda la gama de lo LGTBIQ+, por esa mera condición. De hecho, aquí en Medellín existe Casa Diversa, que es un grupo que es sujeto de reparación colectiva. Aquí en Medellín hay varios. Está el Instituto Popular de Capacitación, que es sujeto de reparación colectiva, porque hacia el año 2000 les pusieron una bomba en la sede, y es una entidad que trabaja por los derechos humanos. Uy. Les pusieron una bomba en la sede, ellos son sujetos de reparación colectiva. Está Mujeres Caminando por la Verdad, en la Comuna 13, en el sector de La Escombrera, donde justamente con toda la violencia de la Comuna 13, La Loma, San Cristóbal, ahí hubo, pues, hoy día en este momento es un sitio sobre el cual hay medidas cautelares de la JEP, y de hecho en estos días acabaron de hacer una revisión con la Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia, cómo han respetado esas medidas cautelares, porque están en la búsqueda de cuerpos desaparecidos ahí. Ustedes han oído de pronto por las noticias de los hornos crematorios, lo de que Mancuso ha dicho, los hornos crematorios en la zona limítrofe de Colombia con Venezuela, en los Santanderes. Pero aquí también incluso comentaban que en estas, donde hacen la panela, pues en esos hornos, que también los utilizaron para desaparecer personas ahí y que no quedan evidencias. En Medellín incluso les cuento un caso que me parece bien interesante y que todavía va a dártela para cortar. La sentencia del bloque Metro. Nosotros lo estuvimos trabajando y todavía en este momento le estamos haciendo seguimiento. El bloque Metro surgió y actuó en Medellín entre 1998 y 2003, 5 años. El bloque Metro, que fue comandado por Rodrigo García, él fue un militar que se retiró y se fue con los grupos paramilitares. Él constituyó ese grupo y él tuvo una confrontación con el bloque Cacique Nutibara, que comandó Diego Fernando Murillo Bejarano, Don Berna. Y el bloque de Don Berna doblegó al bloque Metro. De 2013 en adelante en Medellín siguió comandando todas las acciones el bloque Cacique Nutibara. Pero el bloque Metro, en esos 5 años de accionar delictivo, pues hubo una sentencia de justicia y paz. Imagínense, delitos cometidos entre 1998 y 2003, 5 años. O sea, del milenio pasado pasó a este. La sentencia vino a salir en 2020. Uy, no. O sea, justicia y paz es de 2005, la ley 975-2005, justicia y paz para el desmonte de los grupos paramilitares es de 2005. Se implementa, empieza a hacer investigaciones y entre 2010 y 2020 estuvieron investigando. En 2020 sale la sentencia. Apenas en este momento se está implementando la ejecución de la sentencia. 20 años después. 20 años después. De hecho, mucha gente ya ha fallecido. Fruto de eso, hay un caso tenaz que nosotros en la mesa de Medellín queremos exponer bastante, y es el caso de Cañada Negra. Cañada Negra es un sector, el límite natural entre Medellín y Bello, en la zona nororiental de Medellín. Hay una cañada que se llama Quebrada Seca o Cañada Negra, popularmente se conoce como Cañada Negra. Entonces baja por el Santo Domingo, Populares 2-1 y Santa Cruz. Ahí hay un sector donde se desplazaron 115 familias en 2002. 115 familias, fue un desplazamiento masivo de familias. De esas familias muchas presentaron declaraciones y de esas declaraciones solamente fueron incluidas como víctimas 55 familias. 60 de las familias que declararon
no fueron incluidas como víctimas del conflicto armado colombiano. Y de hecho hay, según cuentas y relatan las víctimas, hay mucha gente que todavía está pagando impuesto predial de bienes que tuvieron allá en Cañada Negra, de los cuales hoy día goza incluso el grupo Los Trianos. O sea, ellos volvieron esos parqueaderos, negocios, ellos se lucran de esos sitios, pero las familias fueron a dar incluso a Nuevo Occidente, a otros barrios. Y entonces, ¿qué pasa? En Medellín existe lo que se llama el impuesto predial unificado. A mi cédula, si yo tengo algún bien inmueble en Medellín y otro en Sabaneta, por ejemplo, a mi cédula, o varios bienes en Medellín, a mi cédula llegan todos los bienes, ¿cierto? A nombre de mi cédula, entonces yo pago el impuesto predial por todos los bienes de una vez. Total, que hay gente que puede ser que ya tenga vivienda en Nuevo Occidente, por ejemplo, que ahí hay una fuerte concentración de víctimas, y sin embargo tenga que estar pagando impuesto predial de un bien del que fue despojado. Entonces, pero ¿qué pasa? Lamentablemente en Colombia todos vivimos de una manera muy informal. Yo particularmente estoy insistiéndole mucho a una mujer lideresa de ahí que fue afectada por eso: consígame los impuestos prediales, necesito los impuestos prediales para ir a reclamar. Pero que en los tantos trasteos que han tenido, se perdió esa documentación, que la hacía votar pensando que eran papeles que no tenían oficio, y resulta que esas eran las pruebas de... Pero entonces es una situación que se ha dado en Medellín, o sea, desplazamientos masivos, y hoy día otros gozan del bien, se lucran del bien, pero otro paga el impuesto predial. Y es en este caso porque tú sabías cómo defenderlo, muchas otras familias por el propio miedo no lo harán. Vea, hace año y medio, justo en el año de la pandemia, me llama una señora, me tuvo por ahí 2 horas en el teléfono, pero ya esta señora no le puedo colgar. Sentía que no podía colgarle porque era una mujer angustiada. Manrique Central, allí, Manrique, 4 esquinas. Ella es poseedora de 3 pisos en una esquina. Ese bien se le dejó la mamá. Ella vive ahí con sus 2 hijos. Sí. Uno de los pisos se lo arrendó a una señora en silla de ruedas, se lo arrendó. ¿Qué pasa? Miren la trama tan compleja que se arma. La señora de silla de ruedas hace contubernio con la banda armada del sector. Les administra la droga que venden. Uy, no. Se las guarda. Dejó de pagarle arriendo a la señora que me llamó. No le paga arriendo, o sea, la señora que... Esa era una renta de la cual vivía, ya no goza de ella, la señora no le paga, la señora la amenaza con el grupo armado, y fuera de eso la señora les guarda ahí armas, droga, y aprovecha la condición de que, como está en una silla de ruedas, ¿quién se va a imaginar que una señora así va a estar haciendo un negocio de eso? Entonces la señora, la angustiada, me decía: tengo problemas de colon, problemas de salud, estoy mal, o sea, tiene toda la razón para estar mal. Por estrés. Ella decía: yo quiero irme de ahí y denunciar que fui desplazada, pero tendría que irse y tendría que perderse, porque además con sus 2 hijos, porque ella dice que los hijos tienen relaciones por ahí, o sea, conocen, entonces tendrían que perderse los 3 para poder hacer la denuncia, porque de resto van a hacer una retaliación contra los hijos. Entonces son tramas muy complejas. Los hijos le dicen a la mamá: mamá, no denuncie, porque entonces nosotros nos embalamos, pues. Sí. Y de allá que lo denuncie, pero cuando le paguen las cosas, o por fin tenga su, pues sí, su forma... Su ingreso. Sí. Y de hecho, en un hueco ahí debajo de la casa de ella, abrieron un hueco los de la banda del sector, y entonces en ese hueco guardan también cosas. En el propio predio de ella. Entonces, si algún día fuera por un operativo policial o algo, este hueco, y quién es la propietaria, entonces queda implicada ella. Así como cuando no le va a ocurrir prestar una moto a alguien por ahí que no sepa quién es. Porque de hecho, un cuñado mío que es sacerdote en San Vicente del Caguán, le tocó irse también muchos años por eso mismo. Él era párroco y él tenía su moto para ir a visitar las veredas, y resulta que había por ahí uno que era un miliciano que le hacía trabajos que a las FARC, y él le estuvo pidiendo prestada la moto, y le dijo: la moto mía no se la presto, no la prestó. Cualquier día le dijeron: ese ya ha matado a 2 pastores por ahí, padre, no vea que por ahí está ese fulano. Y más fácil, él se vino para Medellín y se fue a trabajar 6 años a Ecuador. Le tocó porque
pues ya en esas circunstancias toca es preservar la vida es lo... Pero esta señora me llamaba angustiada con esa situación y, mejor dicho, son cosas que lo golpean a uno duro. Así como la señora que les cuento de la coordinadora de las víctimas de la Estrella, ahora va a buscar un predio donde no tenga que pagar, porque no tiene cómo pagar arriendo, con su hija y 3 nietas que tiene. Es muy complicado. Afortunadamente la hija tiene su esposo ahí, un hombre al lado, ¿cierto? Pero de resto, dígame, son 5 mujeres, un hombre, y tenían una tienda, ya no pueden vender, y los despojan de ahí, pues los desalojan. Legal, pero injustamente, ¿cierto? Muchas veces lo legal no necesariamente es justo, ¿verdad? Porque sabemos que hay abogados que también utilizan sus carteles, sus cartones para el mal, pues, para acumular dinero de manera injusta. Entonces ya, si bien es legal, es injusto, todos lo saben, y ya se está iniciando un proceso con ella. Pues de hecho nosotros les vamos a conseguir abogado y ya hay un proceso de pertenencia, o sea, podemos revertir esa medida del desalojo, pero mientras tanto está desalojada, está sufriendo, aguantando hambre, necesidades, y con un clima como el que tenemos, que a veces llueve, que a veces sol, sus bienes, las pertenencias, cómo cuidarlas, pero le va a tocar realmente, yo creo que va a hacer eso, va a terminar invadiendo algún predio por ahí, poniendo 4 cartones, 4 palos, un plástico, y que alguien se quede siempre a cuidar ahí los chécheres y ella salir a buscar la vida de alguna manera. Sitios con siempre poca presencia del Estado, donde los jugadores pueden volver a quitar. Claro que sí, pero mientras tanto, mientras avanza el otro proceso con el que aspiramos a que se revierta esa medida del desalojo, porque ya tiene como reclamar que ese es su bien. Ahí hubo errores a nivel del juzgado crasos, pues, y creemos que se podrá revertir, pero mientras se revierte, le toca Eso pasar. es lo que se puede hacer en caso de quién sabe qué tantos. Sí. O como lo que les cuento de la otra amiga, de la que tiene el predio en México, la parcela, que quiere trabajar en el campo con su hija, sus nietos. Bueno, Iván, pero es bien complicado. Y sin embargo, mire que en estos asuntos las víctimas normalmente no son personas así como violentas o violentas, no, aceptan la circunstancia y tratan de aspirar a una mejor vida y no, pues como en una búsqueda de paz realmente y de vida digna. Entonces es una búsqueda totalmente auténtica y válida. Ok, ahora vamos a dejar hasta aquí. Y Muy bacana la